Saben, hay un nombre que está en el corazón de toda la teología cristiana y que es mucho más que un simple nombre. Es una promesa, casi una declaración cósmica. Dios con nosotros. Hoy vamos a sumergirnos en lo que de verdad significa esta frase, en una historia que habla de amor, de rebelión y de un plan de redención que, al parecer, es eterno. Y bueno, todo arranca aquí, con este nombre, Emmanuel. Esto no es solo un título, es la idea central de todo. Literalmente significa Dios con nosotros. Pero claro, esta frase tan corta nos abre un mundo de preguntas. ¿Qué quiere decir realmente que Dios esté con nosotros? Y quizás más importante aún, ¿por qué fue necesaria esa presencia para empezar? Resulta que Emmanuel, según lo que estamos analizando, es mucho más que un título. Es de hecho la misión completa. La idea era manifestar cómo es Dios de verdad, responder a esa pregunta fundamental que ha estado flotando en la historia de la humanidad. ¿Cómo es Dios en realidad? Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, a escala cósmica. Porque la misión no era solo para nosotros los humanos, tenía una audiencia universal. El objetivo era corregir una idea muy peligrosa y equivocada sobre Dios, cambiar esa imagen de un tirano severo por la realidad de un ser que en su esencia es amor, misericordia y compasión. Se trataba, pues, de quitar esas sombras de miedo que habían oscurecido la imagen de Dios en todo el universo. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué era necesaria una revelación tan dramática? Para entender la solución, primero tenemos que entender bien el problema. Y el texto nos presenta un conflicto de proporciones cósmicas, un drama que no empezó en nuestro mundo, sino mucho, mucho antes. Y la fuente es súper clara en esto. La raíz de todo el problema se resume en una sola palabra: egoísmo. Nació de una decisión, la de un ser celestial llamado Lucifer, que quiso la adoración para él mismo en lugar de para su creador. Y al distorsionar la imagen de Dios, sembró desconfianza y rebelión, creando una ruptura tremenda en la estructura misma del universo. Y aquí vemos la esencia de esa guerra cósmica. Por un lado, la ley de Dios, que se describe como la ley de la vida, basada en el amor y en el servicio, o sea, un ciclo de dar. Por el otro, la ley del egoísmo, buscar el homenaje propio, el dominio, el enaltecerse. Son como dos sistemas operativos totalmente opuestos compitiendo por el universo entero. Bueno, entonces, frente a una crisis de este tamaño, ¿qué se hace? No con la fuerza, porque como señala el texto, el amor no puede ser exigido. La respuesta tenía que ser algo mucho más profundo, algo que parece ser estaba planeado desde la eternidad misma, el plan de redención. Y claro, esto nos lleva a una pregunta bastante lógica. ¿Fue este plan una especie de plan B? ¿Una reacción apurada a una catástrofe que nadie se esperaba? La respuesta que nos da la fuente es sorprendente. Y ahí la tenemos. La respuesta es un no rotundo. Lejos de ser algo improvisado, el plan de redención se describe como un misterio eterno, un principio fundamental del gobierno de Dios, establecido mucho antes de que nuestro mundo existiera. No fue una reacción, sino una provisión anticipada. Eso, la verdad, le da una vuelta de tuerca a todo, ¿no? Tiene sentido, ¿verdad? Si todo el lío empezó por un acto de puro egoísmo, la solución tenía que ser, lógicamente, el acto supremo de desinterés. Y el texto lo presenta como un sacrificio totalmente voluntario, una ofrenda que nació del amor, no de la obligación. Imagínense esto. Hace 2000 años, como nos cuenta el texto, desde el mismísimo trono de Dios resuena una voz. Una declaración muy simple, pero con un peso cósmico. He aquí yo vengo. Este es el momento en que ese plan eterno se pone en marcha, la respuesta voluntaria a la crisis del egoísmo. Y la frase que sigue nos dice exactamente cómo iba a pasar esto. La misión necesitaba un puente entre lo divino y lo humano. El plan era tomar forma humana, vivir entre nosotros, enfrentar nuestras luchas, sentir nuestras tentaciones. Solo así se podría conectar a un nivel profundo y, al final, rescatar a la humanidad. Y esto es clave porque nos muestra la motivación real detrás de todo el plan. No era un deber cumplido a regañadientes. El texto recalca que fue un acto de amor y de alegría. Me complazco en hacer tu voluntad. Esto muestra una alineación total con esa ley de amor que vimos antes, la misma ley que la rebelión había desafiado.
Es la antítesis perfecta del egoísmo. O sea que, y esto es súper importante, el sacrificio no fue solamente la muerte en la cruz, fue toda una vida. Una vida vivida para demostrar que Dios era amor y que su ley no era una carga, sino un principio de vida que sí se podía seguir. Al vivir como uno de nosotros y vencer la tentación, Él dio, según la fuente, un ejemplo perfecto y una garantía de poder para que también se pudiera vivir en armonía con Dios. Y con esto llegamos al clímax de la historia. ¿Cuáles fueron los resultados de esta vida y esta muerte de sacrificio? ¿Qué se logró a escala cósmica? El texto no lo describe como una tragedia, sino como la victoria definitiva del amor sobre el egoísmo. Y los resultados, bueno, según la fuente, son enormes, de verdad. Primero, el gobierno de Dios queda justificado demostrando que es justo. Las acusaciones de Satanás se caen a pedazos, refutadas para siempre. La verdadera cara del egoísmo queda al descubierto, asegurando que una rebelión así nunca más pueda echar raíz. Y, quizás lo más personal para nosotros, la humanidad se vuelve a conectar con Dios, unida por un lazo que se describe como irrompible. Y esta última idea lo cierra todo de una manera increíble. El acto supremo de amor desinteresado no solo resolvió un problema, sino que creó una conexión todavía más fuerte que antes. La redención, desde este punto de vista, es la reafirmación definitiva de que el amor es la fuerza más poderosa del universo, el único cimiento seguro y eterno. Así que, al final de todo, el texto nos deja con una idea que da para pensar bastante. En un mundo que a menudo ve el poder como dominio, fuerza y autopromoción, esta historia presenta un paradigma totalmente diferente. Nos hace preguntarnos, ¿y si el verdadero poder no está en exaltarse a uno mismo, sino en entregarse por amor? ¿Cómo cambia nuestra idea de la fuerza y la autoridad el ver el sacrificio no como una debilidad, sino como la victoria final? Una pregunta que la verdad resuena mucho más allá de las páginas de este texto.